Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Relato, rumbo a la esperanza. Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. Proverbio japonés. Encontré la botella en el baño. La había metido en el fondo del canasto donde deposita la ropa sucia. La saqué y vacié su contenido en el lavabo. Por enésima vez ese ritual. Buscar, encontrar y tirar la botella. A veces eran botellas de whisky, otras de tequila y con más frecuencia de ron barato. Salí del baño y caminé por el pasillo. Al pasar junto a su alcoba, la escuché toser. Me detuve unos minutos antes de entrar a verla. Aprendí de memoria el escenario. La cama a medio hacer, las ventanas cerradas, la televisión encendida en un canal de espectáculos y ella desparpajada sobre la cama, con su bata de flores grises sobre el fondo blanco, con mechones de cabello cano sobre su cara, sus ojos inyectados de sangre y su hablar pastoso. Georgina Pérez Arreola, de 54 años. Desde que era niño, la recuerdo con un vaso en la mano. En aquellos tiempos era divertida. Se trepaba sobre la mesa en las fiestas, invitando a bailar a los presentes. Y pues todos la aplaudían. Era juguetona, era coqueta, siempre fresca y muy bien vestida. Sentado sobre su cama la veía maquillarse de manera meticulosa. Se depilaba las cejas con unas tijerillas de punta chata, haciendo muecas graciosas frente al espejo. El rímel negro, dando espesor a sus pestañas, el pintalabios carmín, delineando sus finos labios. Junto a su estuche de pinturas, un vaso, casi siempre de plástico grueso, que disimulaba el contenido. Ella me decía que era un refresco, pero si me acercaba a intentar darle un trago, me tiraba un manotazo y me decía que fuera a la cocina a buscar a Goya, la criada, para que me sirviera refresco en un vaso distinto. Una vez conseguí darle un sorbo a su bebida sin que ella se percatara. El refresco era como amargoso y tenía un olor a medicina que no fue de mi agrado. Mamá lleva más de 30 años tomando alcohol. Es una alcohólica. Georgina, más conocida como Gina entre familiares y amigos cercanos, fue una mujer tan hermosa. En sus tiempos de juventud hacía voltear el cuello a más de uno cuando caminaba por las calles de Morelia. Alta, esbelta, pero muy caderona y con una melena roja que retocaba cada mes en el salón de la señorita Janet, la peluquera de moda. Cuando la acompañaba del brazo, hacía su ritual de belleza. Tan pronto nos veía entrar la tal Janet, que dudo que haya sido señorita, de inmediato la invitaba a sentarse y le servía una bebida. Con ademanes misteriosos servían refresco para luego llevarse los vasos a la parte trasera del negocio y darles el toque final, que imagino que sería un ron Bacardí o de cualquier otra marca. Pasábamos la tarde en el salón, yo viendo caricaturas en el televisor de la peluquería que tenía empotrada en la pared sobre una repisa y entre tintes, tijeras y cubas. Más de una vez, al regresar a la casa, la escuché discutir con mi papá. Ahora he llegado a deducir que el aliento de mi madre no era con el que mi padre esperaba encontrar a mi mamá, y de ahí se desprendía todo el lío. Me encerraba en mi habitación y prendía la televisión con el volumen al máximo para que el sonido de las caricaturas de Porky y las canciones de los Picapiedras se escuchara más fuerte que los gritos de mis padres. Cuando cumplí 7 años, me anunciaron que iba a tener un hermanito. Durante 7 años fui hijo único y no fue de mi total agrado esa noticia. ¿Para qué voy a mentir? Pero cuando nació Fabiola, mi hermana menor, empezó una época apacible en mi hogar. Recuerdo que durante ese tiempo mamá bebía pues con menor frecuencia y se dedicó a cuidar a la criatura. Pero tan pronto la chiquilla se fue al kinder, regresó la dinámica de antaño y el misterioso vasito de plástico comenzó a estar presente por diferentes rincones de la casa. A mi papá le empezó a ir muy bien en los negocios. Se dedicaba a la compra de bienes raíces y el crecimiento de la ciudad le trajo grandes utilidades. Nos mudamos a una casa más grande, en una mejor zona de la ciudad, y aparecieron amistades nuevas. Señoras muy elegantes con altos copetes que llegaban a la casa por las tardes con charolas llenas de bolovanes rellenos de atún o pollo, pastelillos de mantequilla y botellas. Botellas de diferentes tamaños y marcas. Mi madre estaba muy feliz con el nuevo rumbo de las cosas y además encontró en la nueva dinámica innumerables oportunidades para tomarse sus copitas. Disfrazadas con ropa de buenas marcas y portando joyería fina, mi madre y sus nuevas amigas se ponían hasta las manitas mientras las nanas cuidaban a sus hijos.
El carácter divertido y alegre que mi madre mostraba en las reuniones se convertía en una neurosis agobiante en el hogar. En casa se mostraba irritable. Evitaba el sol por las mañanas y comenzó a dormir hasta pasado el mediodía. Aquella mujer contenta, carismática, se convirtió en una señora malhumorada e histérica que al menor ruido se alteraba y que comenzó a gritarnos a Fabiola y a mí por cualquier insignificancia. Yo abrazaba a mi hermana y la consolaba cuando mi madre perdía la paciencia con ella o bien con un tirón de orejas le sacaba de su recámara. Mi madre se hizo mentirosa y, la verdad, pues muy irresponsable. No podíamos esperar otra cosa. Descargó las tareas de la casa en Goya, quien ya tenía para entonces el cabello color plata. Más de una vez me pidió que dijera mentiras por ella. Edgar, hijo, dile a tu maestra que no podré ir a la junta, porque ando en un crucero con tu padre. Edgar, dile a tu papá que he estado dormida toda la tarde y que no he salido. Ya ves que no le gusta que salga. Edgar, si habla tu abuela, dile que salí al banco. No le digas que estoy dormida. Y como a una madre se le obedece, yo seguía sus indicaciones. Mi padre, sumergido en sus negocios y en sus viajes recurrentes, optó por minimizar el asunto y se acostumbró a vivir con una mujer que bebe. Sobre todo si mi madre se quedaba dormida y no daba molestias. Los problemas se hacían presentes cuando mi madre vivía alguna mala borrachera, de esas en las que se ponía celosa o agresiva. Entonces mi padre se imponía a gritos, echándole en cara su manera de beber. Fabiola y yo, ocultos en algún rincón de la casa, permanecíamos en silencio esperando a que el terremoto pasara. Una vez que regresaba el silencio, nos encerrábamos en mi cuarto a ver la televisión o a hacer algunos de nuestros deberes. Hubo épocas en que mi padre se fue de la casa por varios días y en que vimos a mi madre ser más mesurada con su bebida. Le escuchábamos varias veces pedirle perdón a mi padre suplicándole que regresara, que todo volviera a la normalidad. ¿Cuál normalidad? No sé a cuál normalidad se refería en realidad. Tal vez a la época en que podía tomarse 2 copas y detenerse. Pero de eso hacía ya mucho tiempo. La enfermedad había avanzado y su voluntad había desaparecido. Mi padre terminó por pedirle el divorcio. Creo que se esperó a vernos grandecitos a mi hermana y a mí para tomar tal decisión. Yo tenía 18 y mi hermana 11. Fabiola lloró mucho. Yo me limité a bajar la cabeza y me concentré en mis estudios. Siempre me atrajo la medicina veterinaria y me enfoqué en lograr mi sueño. Con la partida de mi padre, mi madre se volvió más neurótica, más irritable y no tuvo freno alguno para beber. Mi tiempo en la universidad lo recuerdo entre prisas. El tiempo se me iba en realizar mis deberes, cuidar a mi hermana y vigilar a mi mamá. 2 veces tuvimos que llevarla al hospital por congestión alcohólica. Una tarde me senté a platicar con Goya, la nana de mi infancia, quien conocía a mi madre desde niña. Le pedí que me diera su teoría sobre su manera absurda de beber. Tu madre siempre fue una niña consentida, Edgar. Nunca conoció el esfuerzo ni las penas. Tus abuelos se dedicaron a facilitarle todo. Salió de la casa paterna para casarse con tu padre, quien siguió brindándole una vida fácil, sin brincos ni baches. Desde niña ha sido caprichosa e insolente, pero en el fondo es muy noble y los ama. Busca ayuda para tu madre, muchacho. No la podemos dejar morir de esa manera. Eso hice, y en la primera oportunidad que tuve platiqué con un maestro que me inspiraba confianza. Me explicó con mucho detalle sobre todo lo relacionado con el alcoholismo como una enfermedad y de la existencia de grupos de apoyo. Acudí a varias sesiones y un par de miembros de esos grupos fueron a la casa para hablar con mi mamá. Los ofendió y los corrió sin darles tiempo siquiera para presentarse. Mientras tanto, en mi interior crecía un resentimiento muy profundo, una rabia inmensa y una desesperación espantosa. Mi hermana Fabiola decidió irse a vivir con mi padre y la comprendí totalmente. Ella también estaba cansada de ver el mismo cuadro cada mañana. Un cuarto en penumbras, una mujer a medio vestir, botellas vacías y colillas de cigarros sobre el plato, el olor a parranda encerrado en una habitación de 4x4. Goya envejeciendo, limpiando la casa por encima y cocinando pollo 3 veces por semana. La decadencia emocional y física de mi madre nos contagiaba de sus penumbras. Entonces me fui. Acepté un trabajo en Tamaulipas. Un ganadero próspero me contrató con un buen salario.
Para quien apenas empieza a labrarse un futuro, fue una gran oportunidad. Me concentré en mi trabajo, en forjarme mi destino. Mi hermana me pasaba noticias de vez en cuando. Fui a verla. Edgar, ya está en los huesos, me decía. Mi papá le manda a un médico cada semana para que le ponga suero y medio se reanime, pero ella sigue bebiendo. Estamos pensando, pues, en internarla en un centro de rehabilitación. Yo la escuché sin opinar. El rencor me había hecho inmune a lo que pasara con ella. Se me endureció el corazón. Claro, es una forma de decirlo, pero es un acto de, como de autoprotección. En 3 ocasiones la internaron. La primera vez por 3 meses, la segunda vez por 2 y la tercera por 28 días. Tan pronto salía de las clínicas, se las ingeniaba para conseguir alcohol y recaía. Entonces, partíamos de cero. Mi madre cada día más vieja y enferma, y todos fastidiados de la situación. Hablar sobre mi madre sigue siendo doloroso hasta la fecha. Los años se han ido acumulando, bañados en un caldo agridulce que nunca permite el disfrute pleno de la vida. Me he cansado y tengo un hijo. Lo llamé como mi padre, Alberto. Hace 2 semanas festejamos su 4 año, con una fiesta temática de los Cuatro Fantásticos. Martina, mi esposa, es una tamaulipeca risueña y de palabra directa. Ella es la que me pide que llame de vez en cuando a mi madre. Me dice que no es bueno para un hijo abandonar a su madre y que no soy nadie para juzgarla. Martina me ha ayudado mucho a comprender mejor la enfermedad de mi mamá, a sacarme los rencores y a perdonarla por su alcoholismo, por su abandono. Por eso he venido a verla. He decidido ayudarla. Conseguí un buen lugar para ella en una clínica especializada en adicciones en el norte del país. Cargando mi rencor a cuestas, he escuchado a mi mujer y he acudido en su ayuda. No sé si tendremos éxito en la tarea, no sé si en esta ocasión lo lograremos, pero mientras haya vida, pues hay esperanza, ¿verdad? Al entrar en su casa, lo primero que hice fue buscar botellas escondidas. Era una costumbre cotidiana cuando vivía con ella. Y nunca dejó de sorprenderme la astucia de mi madre para poder esconder las botellas. Una vez encontré una botella de anís adentro de la caja de su vestido de novia. Otra ocasión, una botella de ron enterrada en una maceta. Esa vez fue en el baño, en el canasto de la ropa sucia. Entré en la habitación y la tomé entre mis brazos. Su cuerpo pesa escasos 42 kilos. Su aliento delata su padecimiento hepático. Sus manos tiemblan y sus ojos llorosos me evitan todo el tiempo. Mamá, estoy aquí. Vengo por ti, le digo mientras la abrazo. ¿Ya no estás enojado, hijo? ¿A dónde vamos? Me responde. No, mamá, ya no estoy enojado. Vamos a donde nos ayuden, a donde te cuiden. Y entonces no puso objeción alguna. Ya no tiene fuerzas ni para defender su botella. La tomo del brazo y a paso lento camino junto a mi madre rumbo a esa esperanza, que mientras haya vida, siempre, siempre existirá.